Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Estamos bien? A ver, yo miro rostros. Hacía días no veía algunas caritas. Me alegra mucho verles. ¿Sabe que sí? Dígale a la persona que está al lado suyo, ahí atrás o adelante, dígale, me alegra mucho verte, dígale. Me alegra mucho verte. Bien, mis amados, como se les anunció, hoy estamos empezando una nueva serie. Y la serie que estamos empezando hoy es Crezcamos en Fe. Crezcamos en Fe. Ahora, yo estaba pensando si dar la serie o no, porque yo dije, yo creo que en Redil Norte no hay necesidad de... Ya todas estas ovejas ya crecieron lo que crecieron, ya están allá súper espirituales, ya su fe está tan robusta que no hay necesidad de crecer porque ya crecieron a donde debieron de haber crecido. ¿Es así o no? Para nada. Uno nunca termina de crecer. Toda la vida estamos creciendo. Ahora, uno en la vida crece o decrece espiritualmente. Es una mentira cuando dice, no, estoy ahí como en la mitad. No estamos en la mitad. O estamos creciendo o estamos decreciendo. Sobre todo, mis amados, frente a una situación tan difícil por la que hemos venido pasando, que estamos hablando ya más de un año de pandemia. Más de un año, es increíble. Más de un año de pandemia. Y la crisis que estamos enfrentando todos, créame, cada día es muy complicado a causa de la pandemia. Algunos han sido más afectados que otros. Pero en esta serie queremos decirle algo como equipo pastoral. Queremos decirle que todo va a salir bien, que Dios nos va a acompañar en este proceso, demórese lo que se demore. Esa fue su promesa cuando empezó la pandemia. Llevamos más de un año y aquí está el Señor con nosotros. ¿Cierto que sí? Yo lo he podido ver en mi familia, lo he podido ver en mi hogar, lo he podido ver en la iglesia. Ahora, cuando hablamos de crecer en fe, tenemos que de una vez definir cosas. No estamos hablando tanto de la fe salvadora, no, esa ya sabemos que todos, Dios nos regaló esa fe para depositar nuestra fe en Jesucristo y por eso somos salvos. No estoy hablando de esa fe. Vamos a empezar la serie Crezcamos en Fe, pero es la fe que tiene que ver con confianza en Dios. La fe como sinónimo de confianza. Entonces, cuando decimos, yo tengo fe en que esto me va a salir bien. Como cristianos lo que estamos diciendo es, confiamos en que Dios nos va a ayudar a que esto salga bien. Entonces, confiar en Dios es otra manera de decir creer en Dios, tener fe en Dios. Por eso, esta serie, cuando digamos fe, yo quiero que ustedes piensen que estamos hablando de confiar en Dios. Por eso, a modo de introducción, necesitamos sobre todo definir la fe. Ya se oró por la palabra, entonces vamos a entrar de una vez con nuestro texto bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 1. En ese pasaje, el autor de los Hebreos nos está hablando sobre todo de la importancia de creer en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí lo tienen también en la pantalla. Y dice la Nueva Traducción Viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Vaya despacio con esto. Demuestra la realidad de lo que ¿qué? ¿De lo que qué? De lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Para que le quede un poco más claro, tengo otra versión. No está en la pantalla, pero quiero mostrarles esta versión. Dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Oiga eso. Es la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Estás esperando algo? Por aquí nomás, Mary es la única que está esperando. ¿Estamos esperando algo? ¿Un milagro? ¿Una respuesta? ¿Una promesa? ¿Una palabra profética?
Claro, hay muchas cosas que estamos esperando. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Convencido. ¿Estás convencido? ¿Estás convencida? Pregúntele al que está al lado, a la que está a su lado, pregúntele, ¿estás convencido? ¿Crees de verdad? Es otra forma de decir. ¿Crees de verdad? Entonces, podemos decir que la fe entonces es confiar en Dios, confiar en que todo va a salir bien con la ayuda del Señor. Con su ayuda todo va a salir bien. Es esperar sabiendo que la respuesta va a llegar. Es tener la certeza, es esperar que el milagro va a ocurrir. ¿Cuándo? No sé, pero va a ocurrir. El problema es que nos desesperamos cuando no vemos las cosas ocurrir. Pasa un día, una semana, un mes, un año, algunos están esperando años. Pero siga esperando que Dios ha prometido y lo que Él promete, Él lo cumple. Así que en medio de estas crisis y en medio de esta pandemia, el enemigo ha aprovechado para, en cierta manera, menguar la fe de algunos creyentes. Algunas personas que confiaban mucho en Dios ahora se están moviendo, pero basado en las circunstancias. Y el hijo y la hija de Dios no nos movemos basados en las circunstancias. Como dice esta declaración, nosotros nos movemos es por fe. No por vista, no por lo que vemos. Yo todavía no he visto muchas cosas en mi vida, no he visto muchas cosas todavía en mi hogar, pero la promesa es que se va a cumplir. Y yo me apropio y me aferro de esa promesa. Por eso, esta enseñanza, repito, estamos orando para que crezcamos como iglesia. Iglesia somos todos los que estamos acá, que crezcamos en fe, que podamos madurar, que podamos realmente llevar nuestra fe a otro nivel. Más adelante estaremos tocando otros pasajes, sobre todo pasajes que dicen que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, porque la fe no es estática, la fe crece. Y por eso Jesús colocó el ejemplo de un árbol o de una mata o de una planta, porque no es estática, es viva, crece y crece grande hasta donde tú quieras que crezca. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, la fe en Dios, la confianza en Dios es tan importante. Escuche, iglesia, es un asunto tan importante para nosotros en nuestro crecimiento espiritual que el mismo autor de los Hebreos, en el mismo capítulo 11, que es un capítulo que habla de fe, en el mismo capítulo, más adelante, en el versículo 6, por favor, acompáñeme, ya sea con su Biblia o mirando la diapositiva, mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Me dice si están ahí. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Despacio. Nosotros tenemos la costumbre de leer la Biblia rápido y no desmenuzamos, no saboreamos, no degustamos. Como un amigo mío decía, no rumiamos la palabra. Sin fe, de hecho, dice esta versión, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios. Todos los hijos y las hijas de Dios queremos agradar a Dios. Es más, uno le pregunta a muchas personas que están en su crecimiento espiritual, ¿qué hijo y qué hija de Dios no quiere agradar al Señor? Claro, queremos agradar a nuestro Padre. El problema es que muchas veces queremos agradarlo, pero de la manera incorrecta. Queremos agradarlo haciendo muchas otras cosas, pero olvidándonos de lo más importante. Este texto, por favor, no lo deje de lado. De hecho, es el texto lema de nuestra serie, de nuestra campaña. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, que Él premia a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, lo que está diciendo el pasaje es que si yo tengo fe, pero fe de la buena, yo creo que Dios existe. Todos aquí creemos que Dios existe, por supuesto, pero tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que creer que Él recompensa, que Él premia, que Él galardona a los que lo buscan con sinceridad.
Entonces, si lo estamos buscando con sinceridad, tenemos que creer que el milagro va a ocurrir, que la promesa se va a cumplir, que la palabra profética se va a cumplir, que la respuesta va a llegar, que Dios va a traer la provisión. ¿Están conmigo? Entonces, vaya por favor meditando en este pasaje. No hay otra forma en que se pueda obtener la aprobación de Dios. No hay otra forma. Sí, hay otras cosas, pero están ligadas a esta que es la fe. Porque nada que se haga con fe agrada al Señor. Si no es con fe, no sirve. Y hay otros pasajes que también lo dicen en la palabra del Señor. Entonces es la única forma. Y cuando hablamos de fe, no es cualquier fe. No es la fe en la herradura, en la pata de conejo. No es la fe en el hombre. No es la fe en la fe, como enseñan muchos pastores del movimiento de la fe, que nosotros estamos en contra de eso. No, estamos hablando de la fe en Jesucristo. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús se hará. De eso es que estamos hablando. Si 2 o 3 están reunidos y todo lo que pidan y confían en mí, yo voy a hacerlo, yo les voy a responder, yo les voy a ayudar. Es la fe en Jesucristo, no es la fe en cualquier cosa ni en cualquier persona. Entonces, por eso necesitamos, mis amados, sumergirnos en la palabra del Señor. Tenemos que meternos en la palabra del Señor, porque es en la palabra donde nosotros vamos a encontrar la fe, donde Dios nos va a llenar de fe, donde Dios nos va a hacer que nuestra fe, por pequeña que sea, crezca, pero es a través de la palabra. No es a través del pensamiento positivo, que de hecho hablaremos de eso después. No es diciendo, sí, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, mirándose en el espejo. No. No tiene nada que ver con eso. No, es fe y confianza en el Señor. De hecho, en Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene ¿de qué? Proviene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, es por el escuchar la palabra del Señor. Entonces la fe viene de escuchar, viene de leer, viene de estudiar, viene de meditar en este precioso libro que llamamos la Biblia. La pregunta que te hago hoy es, ¿cuánto estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto estás memorizando la palabra de Dios? ¿Cuánto estás estudiando la palabra? Esa es la pregunta. Si no pasas tiempo con la palabra de Dios, tu fe, en vez de crecer, va a decrecer. Y llega un momento en que nos volvemos religiosos. Venimos a la iglesia, nos acostumbramos a venir a la iglesia, cantamos y hasta danzamos y hacemos muchas cosas para el Señor. A mí me encanta danzarle al Señor. Pero me hace acordar esa palabra fuerte que Jesús le dijo a las multitudes: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora, iglesia, ¿cómo esperar lo mejor cuando todo a nuestro alrededor se está derrumbando? Familias aquí en la iglesia que han pasado por unas crisis familiares, han pasado por unas crisis emocionales, han pasado por unas crisis financieras, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Cómo creer en Dios cuando todo se derrumba a nuestro alrededor? ¿Cómo confiar en Dios en que todo saldrá bien si, utilizando ese lenguaje del mar, si las olas se estrellan contra nuestra barca y sentimos que nos estamos ahogando? ¿Cómo confiar en Dios en esos momentos? Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo que venga y nos ayude, porque en nuestras fuerzas será imposible seguir adelante. En nuestras fuerzas, iglesia, la tendencia de nosotros es a apartarnos del Señor y a dudar y a volvernos en cierta manera incrédulos de las promesas del Señor, porque somos humanos. Por eso necesitamos buscar a Dios con sinceridad, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que si lo buscamos con sinceridad, Él va a premiarnos, Él va a recompensarnos, Él va a galardonarnos, es decir, de todo lo que ha prometido para nuestra vida. Ahora, yo quiero decirles, hay una historia en la Biblia muy famosa. Es una historia que todos conocemos. Es la historia de David contra Goliat. ¿Quién no conoce esta historia? Aquí la hemos visto tantas veces en la iglesia en tantos años, pero nunca nos cansamos de recordar esa historia. De esta historia quiero compartir con ustedes 3 cositas en el día de hoy. 3 cosas en el día de hoy que nos van a ayudar a crecer en fe
que nos van a ayudar a confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Porque créanme, algunos están viendo que esto está muy grave, pero esto apenas es comienzo de dolores. Vienen cosas terribles para este planeta y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Les voy a dar una ayuda mnemotécnica. Ustedes saben que a mí me encanta dar recursos mnemotécnicos para que memorice la prédica, para que no se le olvide. Y le voy a dar una ayuda mnemotécnica para que recuerden estos 3 punticos, porque los 3 puntos empiezan por A. Entonces piensen en los 3 ases, a los que les gusta jugar aquí cartas, qué sé yo, póker. Piensen en los 3 ases, ¿ok? La segunda jugada más importante del juego de póker, ¿no? Los que saben de póker saben que la que le gane es la escalera, si no estoy mal, pues si me muerto no me falta. Pero estamos hablando de una ayuda simplemente mnemotécnica, ¿cierto? 3 ases. Entonces, con esos 3 ases se va a acordar de la prédica de hoy. Entonces déjenme ayudarles. Los ejércitos de Israel, para darles un poquito de contexto, estaban luchando contra los ejércitos de los filisteos, y los filisteos tenían un gigante, un soldado gigante, que medía casi 3 metros. En ese entonces las guerras se podían ganar no solamente enfrentándose los 2 ejércitos, sino que muchas guerras se podían ganar simplemente dando un representante del ejército, alguien que representara al ejército, un soldado. Y en este caso Goliat era el representante de los filisteos. Y Goliat todos los días, y eso lo hizo por 40 días, todos los días salía a amedrantar al pueblo de Israel y los desafiaba, salía y los desafiaba. ¿Quién se quiere enfrentar conmigo? ¿Y quién le salía a un hombre de casi 3 metros? Según las cuentas, más o menos medía como 2 metros 60 y pico. Por favor. Estamos hablando de un gigante. Yo no sé, los que somos de Shakira para atrás, que vimos cuando estábamos niños Tierra de Gigantes. Yo sé que los sardinos aquí que se van a acordar de eso ni saben de qué se trata, pero los que somos de Shakira para atrás vimos Tierra de Gigantes. Y eran pequeñitos viendo obviamente a las personas, a los humanos gigantes, pues más o menos era la idea. Todo el mundo estaba amedrantado, todo el mundo tenía miedo, y todos los días salía y decía, aún más, sáquenme 10, con 10, yo peleo contra 10, les doy ventaja, sáquenme de a 10. Y nadie salía, ni siquiera el rey, que ustedes saben que cuando nombraron a Saúl como rey del pueblo de Israel, dice que Saúl sobresalía por los hombros de todos los demás. Saúl era un soldado fornido, gigante, y aún ni el rey se sintió con la valentía de salir a pelear contra ese gigante. Mire lo que dice más o menos la Biblia, dice que desafío, así dice, no voy a mostrarles el versículo, pero dice, desafío a cualquiera de ustedes 1 contra 1 o 1 contra 10. Entonces, el ejército de Israel estaba intimidado. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido intimidado. Cuando no puede hablar, cuando no se puede asomar porque siente que todo el mundo se le vino encima. Cuando hay un enemigo, muchas veces vemos al enemigo que no es realmente el enemigo, porque todos sabemos aquí que hay un enemigo que todos tenemos en común. Y él obra a través de personas para atacarnos y dañarnos. Y esa intimidación el diablo la trabaja fuertemente para que nosotros no crezcamos en fe. Y este pueblo está aterrorizado, en este pueblo no hay fe. En este pueblo perdieron la confianza totalmente en que Dios los iba a librar. Es increíble cómo se olvida uno del obrar del Señor. Ellos, a lo largo de toda la historia, Dios los libró de gigantes peores, los libró de un gigante, de todo un país, de toda una nación, de los faraones, donde estuvieron 430 años prisioneros, y Dios los libró de manera milagrosa, y ahora no creen que Dios les puede ayudar y puede derrotar ese gigante. Miren lo fácil que pierde uno la fe. Por eso, por muchos años que usted y yo llevemos en los caminos del Señor, si no le prestamos atención a este tema, fácilmente el enemigo viene y saca partido y nos derrota, nos derriba. Yo no sé cómo está su fe en este momento. Con ese tapabocas no alcanzo a ver la fe en usted bien. Usted sí me está viendo la fe porque no tengo tapabocas. Pero yo no sé cómo está su fe. Me encantaría tener, ustedes saben que esos orientales se inventan de todo, me encantaría tener un termómetro asiático, algo que midiera la fe, y que todo el que fuera entrando a la iglesia le midiéramos, no la temperatura, sino la fe. A este lado los que tienen fe,
9.5. ¡Ah, qué maravilla, cierto! 9. ¿Cuántos hay aquí? De 1 a 10. No levante la mano. No levante la mano, que yo sé que todos están más o menos de 8 en adelante, ¿cierto? Esa risa nerviosa. No. Entonces, en medio de todo ese escenario de intimidación, de miedo, aparece un jovencito. Un jovencito, un adolescente. Estamos hablando de un niño comparado con los soldados. Y resulta que estamos hablando de David, un pastor de ovejas. Un muchacho que en cierta manera en la casa lo tenían era de mandadero. En medio, cuando había una guerra contra otra nación, había lo que se llama encuartelamiento, ¿cierto? Entonces a todos los varones los llamaban a pelear. Y allá se fueron todos los hermanos a unirse al ejército de Israel. Y cierto día el papá le dijo al muchacho de la casa: hijo, vaya, llévele estos quesos a mis hermanos, a tus hermanos. Y entonces él se fue a llevar unos quesos. Es decir, a llevar una provisión, se fue en cierta manera a hacer un mandado de la casa. Y cuando él llega y empieza a ver a ese gigante desafiando al pueblo de Israel, él estaba esperando que alguien saliera. Y se llena de desesperación cuando ve que nadie sale y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nadie sale? Y es que se van a dejar intimidar de ese gigante. Y está supremamente, él está indignado con este pueblo. Él no sabe por qué están comportándose de esa manera. Entonces David empieza a pensar: un momentico, pues si nadie se va, yo no voy a dejar que dejen a Dios en ridículo, yo voy a salir. Y entonces pide que lo dejen salir y todo el mundo se burla de él. Léase la historia que está en los libros de Samuel. Ahí está la historia. Ahorita voy a mencionar algunos versículos, pero ahí está la historia, no la voy a leer ahora. Ustedes se la saben, la conocen. Entonces, en medio de eso insistió tanto que a lo último el rey Saúl dijo: listo, vaya, y le pasó la armadura. Y ustedes saben lo que pasó. Pues Saúl era un gigantón, él era un muchachito, bajito, porque sabemos por la escritura que así es. La armadura le quedó ¿cómo decimos a los paisas? Eso le quedó como prestado. Sí, así es. Eso le quedó como prestado. Usted se imagina, él quedó nadando de eso hasta que el último dijo: no, yo no voy a ir con esto. Entonces lo único que hace es lo que él sabía hacer. El argumento de él para que lo dejaran salir a pelear es que él empezó a contar todo su historial. Mire, yo he defendido los rebaños de mi papá. Cantidad de veces leones, osos han venido a robarse las ovejas y yo les he matado. ¿Cómo les he matado? Con mi honda. Era como una cauchera, pero sin el palito, una honda, y tiraba esa piedra, y con eso era que él mataba a los animales, defendía a su rebaño. Y en medio de eso, David dice: ¿cómo es posible que nadie salga? Y cuando él dice: yo voy a pelear, lo que él está pensando, más o menos cuando uno mira todo el pasaje, es como si David estuviera pensando de esta manera: ¿cómo es imposible que yo no acierte ese gigante tan grande? Si yo he matado osos, que son cosas más pequeñas, y le he dado con mi honda, ¿cómo no le voy a dar a ese gigantón? Y ese gigantón estaba todo lleno de una armadura. Ahí no había forma de entrarle a ese gigante. Así que tenía que ser con mucha precisión darle, pero era un blanco demasiado grande, decía David. Es demasiado grande como para yo fallar. Eso es lo que se llama fe de la buena. Una fe de la buena. David piensa que es un blanco muy grande. David tiene la certeza que Dios está de su lado, y eso para David es más que suficiente. Para David, esa frase que hemos escuchado muchas veces, más o menos sacada de muchos pasajes de la Biblia: Dios y yo somos mayoría, no necesitamos a nadie más. En términos generales, cuando uno está enfrentando en un momento dado a un enemigo, cuando estamos solos, si Dios está de mi lado, estamos más que completos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Por favor, contágiese de la fe de David. Necesitamos la fe de este joven. En esta época de su vida es una fe robusta, es una fe que uno quisiera tener, esa fe de David. Como ya les mencioné, de esta historia aprendemos 3 cosas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento de la fe y nos ayudarán a confiar más en Dios. Entonces, ¿por qué tener fe en Dios que las cosas van a mejorar? ¿Por qué creer? ¿Por qué confiar en Dios en que todo va a salir bien? Bueno, número 1, porque al hacerlo aumenta mis habilidades. Porque al hacerlo aumento mis habilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Mire lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, usted encontrará toda la historia.
Pero mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 49. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron ahí? Bueno, dice la palabra. Cuando sale David, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Yo en esta mañana caí de cara al suelo, tuve un desmayo en esta mañana, para que estén orando por mí, que mi salud no anda muy bien. Ahí estoy enfrentando un gigante, pero Dios está de nuestro lado. Amén. Quedaron algunas cicatrices y cayó de cara. Me hace acordar cuando estoy leyendo esto acá. Dice que tambaleó y cayó de cara al suelo, con la gran diferencia que este cayó pues muerto. Cayó muerto, fruto de esa onda, de esa piedra. David tenía la fuerza de lanzar una onda con una fuerza, y era un jovencito, pero había desarrollado una habilidad a lo largo de los años, que cuando él tiraba esa piedra, eso era con una velocidad y con una puntería que en este momento le da a este gigante en la cabeza. La piedra se hundió literalmente, y por eso es un golpe certero, y por eso este hombre cae de bruces contra el suelo. Ahora, yo voy a decirles algo. Nuestra fe y nuestra actitud frente a las adversidades hacen la diferencia. Si tú enfrentas las crisis, los problemas, con una buena actitud, es decir, ya crees en Dios, ahora lo que necesitas es empezarle a agregar a esa fe en Dios cosas buenas, optimismo, una actitud positiva de las cosas, pero a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Entonces, cuando enfrentamos las cosas así, con una buena actitud frente a las adversidades, cuando uno piensa, sobre todo cuando hay muchas dificultades, lo que es la actitud con que yo enfrento, la forma en que yo enfrento ese problema, ahí está todo. La clave es cómo lo enfrento. Mire, estamos próximos a iniciar las Olimpiadas. Ya quedan muy poquitos días para las Olimpiadas, a los que nos gusta ver ese deporte. En las Olimpiadas muchas veces hemos visto casos de deportistas olímpicos que han ganado muchas medallas, pero que en algún momento, cuando fueron a enfrentar la prueba, desde el comienzo la enfrentaron con pesimismo. La enfrentaron diciendo: yo no voy a ser capaz. Sin antes haber corrido, perdieron. Sin antes haber peleado, perdieron. ¿Por qué? Porque enfrentaron las cosas con una mala actitud. No tuvieron la suficiente confianza para creer que Dios le iba a respaldar y que Dios le iba a ayudar. Y tengo casos aquí, muchas historias, pero no les voy a cansar hoy, de jugadores, deportistas olímpicos que salieron adelante, pero con una buena actitud, y los que estuvieron derrotados cuando enfrentaron las cosas, pero con una mala actitud. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis amados? Muchos creyentes pierden la batalla antes de empezar. Antes de empezarla ya perdieron la batalla. No, yo sé que Dios no está conmigo. Ya empezamos mal. No, Dios se olvidó de mí. Ya empezamos mal. Porque Él no se ha olvidado de nosotros. En esos momentos en que realmente como que no sentimos a Dios, déjeme decirle de corazón, realmente es el momento en que Dios más está con nosotros. Y Él no va a permitir que nosotros nos apartemos de sus caminos, porque Él nos ama mucho, Él te ama mucho, y no va a permitir que tú te salgas de sus caminos. Así que yo no sé en este instante, esa prueba tan dura que estás enfrentando, pero Dios te está diciendo: mire, enfréntala con fe, con confianza, sabiendo que Dios ha prometido. Y recuerde, la definición de fe es la certeza, la convicción de lo que estamos esperando. Es enfrentar las cosas aunque no las veamos, aunque todavía no veamos la solución, pero ahí está el Señor con nosotros. Ahora, cuando yo miro este pasaje, la fe tiene el poder de cambiar tu actitud acerca de la vida. Cuando tú te metes con Dios y empiezas a llenarte de Dios y empiezas a hacer los devocionales y empiezas a llenarte de la palabra, tu fe empieza a crecer.
y empieza a crecer de tal manera que llega un momento en que llega una adversidad y tú tienes una actitud totalmente distinta, diferente, pero es por la fe. Por eso tienes que empezar a trabajar en tu fe, en tu fe. Entonces acuérdate de la historia de David y Goliat para mostrarte el tipo de fe que debes de tener. Ahora, si usted se lee la historia, cuando David sale, él no se llevó solo una piedra. Los que conocen la historia bíblica saben cuántas piedras se llevó. Lectores de la Biblia, usted se sabe la Biblia de memoria ya. Tantos años que la lleva leyendo. ¿Cuántas piedras llevó? Corchados. 5 piedras. 5 piedras. ¿Por qué se llevó 5? Uno se haría la pregunta, ¿por qué se llevó 5 piedras, cierto? Alguien dirá, no ha de faltar el capcioso ahí diciendo, no, es que él no estaba muy seguro, entonces se lleva 5, pues, como 5 oportunidades. No. Cuando uno mira el contexto del pasaje, cuando uno mira todo lo que es el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que Goliat tenía 4 hermanos gigantes. Y en esa época meterse con alguien de la familia, cosa complicada. Entonces él se lleva 5 piedras. Es decir, aquí está la primera para Goliat. Y que se venga el que se venga. Se llevó 5 piedras. Por eso, mis amados, yo quiero que aprendamos de David, porque en esta historia yo aprendo muchas cosas. Entonces, cuando yo miro este pasaje, me doy cuenta que cuando yo actúo con fe, con una buena actitud, Dios se encarga de perfeccionar mis habilidades. ¿Escuchó eso? Dios se encarga de perfeccionar mis habilidades. David sabía tirar la onda. David sabía hacer eso por meses y por años. Tú y yo sabemos hacer muchas cosas en la vida y hay momentos en que tenemos que enfrentar una situación difícil, algo tenemos que hacer, pero Dios nos va a dar porque como creemos en Él, Él va a potencializar mis habilidades porque yo ya las he trabajado y yo creo que Dios me va a ayudar. Entonces eso que tú dices es imposible, Dios te va a ayudar a hacerlo. 5. Dios te va a ayudar a hacerlo. Tenga la plena certeza. No, que es que este nuevo trabajo, yo no sé hacer eso, pero por favor, tú te has venido preparando por años. Y Dios te ha respaldado. ¿Cómo no te va a respaldar en este nuevo cargo? Sí, me estoy comunicando. Dios te ha respaldado en todos esos emprendimientos que has tenido. ¿Cómo no te va a respaldar en este otro emprendimiento? Y los que están aprendiendo idiomas nuevos, ¿cómo Dios no te va a respaldar? ¡Claro que sí! Dios nos ha dado inteligencia y si hemos podido con otras cosas, ¿cómo no vamos a aprender un idioma nuevo? ¿Cómo no voy a aprender una nueva profesión? Una nueva habilidad. ¿Me estoy comunicando? Esa es la fe que necesitamos. ¿Por qué tener fe en Dios que las cosas van a mejorar? ¿Por qué confiar en Dios en que todo va a salir bien? Número 2, en segundo lugar, porque al hacerlo, animo a otros. Ahí va nuestro segundo as. El primero, ¿cuál es el primero? Aumenta mis habilidades. 2, animo a otros. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 52. Miren lo que dice. Es que, amados, trate de vivir la escena. Yo he visto muchas películas, muchas, recreando ese pasaje bíblico y todas me impactan, todas. Cuando cae ese gigante, una de las últimas que me vi, la recreó muy bien un gigante y cuando cae de bruces, eso apenas se levantó el polvo, que se imagina un monstruo de esos cayendo sobre la tierra y con semejante armadura, con todo lo que pesaba. Y cuando eso ocurre, eso fue una cosa impresionante. Silencio total. Nadie lo podía creer. Un jovencito de esos, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó acá? Y mira lo que pasa después cuando todo el mundo como que reacciona. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo, de júbilo.
y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad y hasta las puertas de Ecrón. Ahora sí, ahora sí. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Entonces, lo que yo veo en este pasaje, la Biblia nos dice que cuando Goliat fue vencido, los israelitas dieron un gran grito de victoria y se precipitaron sobre los filisteos y los persiguieron hasta Gad. Antes, ¿por qué no lo hicieron? Porque no creyeron que Dios le iba a respaldar para vencer a ese gigante. Pero ahora ese niño les dio una lección de fe. Y cuando les da esa lección de fe, automáticamente Dios hace algo grande en ese pueblo, en ese ejército, y todo el mundo ahora sí se llenó de fe y de confianza en Dios, y se fueron y persiguieron y derrotaron, ganaron la batalla. Cuando yo miro esta historia, toda la nación estaba exaltada, animada por la fe de un pequeño joven. Por eso para mí es tan importante que pastores, líderes de nuestra iglesia sean hombres y mujeres de fe. Porque necesitamos ser todos hombres y mujeres de fe. ¿Para qué? Para contagiar el resto de ovejas que van a unirse a nuestra iglesia. Cuando la gente llegue a este lugar y empiecen a mirar el pastorado y los líderes de esta comunidad y vean que todos somos hombres y mujeres llenos de fe, van a querer ser como nosotros. Y van a llegar aquí con muchas dificultades, con muchos problemas, pero van a ver nuestro ejemplo siguiendo adelante a pesar de y en medio de, y van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y se van a animar, se van a motivar. Por eso no hay nada más terrible que ver a un líder o a un pastor quejándose. Ay de mí, pobrecito de yo, como dicen algunos. Es cierto que somos humanos, es cierto que a veces nos podemos deprimir, claro que sí, por favor, somos humanos, pero estamos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. En las últimas décadas se han hecho muchas encuestas para medir el optimismo de la gente. Hay encuestas que se dedican a eso. Hay una encuesta muy famosa, Gallup, que en años atrás hizo una encuesta, sobre todo para mirar un poquito qué pasaba con la gente optimista, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la gente que tiene la fe un poquito más grande, la confianza un poquito más en las cosas de Dios, son personas más felices en la vida y son personas que tienen la capacidad de ayudar a otras personas. Porque están motivados, porque están agradecidos, porque están confiando en que Dios los va a sacar adelante. Entonces, tú y yo necesitamos contagiar a otros. Usted sabe, diciendo esto por el lado contrario, aunque yo hoy quiero ser muy positivo, no quiero decir cosas aquí tan negativas hoy, pero usted sabe lo que es una persona negativa, una persona desanimada en la iglesia. Uy, eso es terrible, terrible, eso hace mucho daño. Eso es como el perezoso, júntese con un perezoso. Usted no es perezoso, pero júntese con un perezoso. Un día, 2 días, una semana, un mes, y usted termina lo último igual de perezoso que la otra persona. Eso es contagioso. Pues déjeme decirle que el desánimo también es contagioso, pero también déjeme decirle por vía positiva. Tener fe y confianza en Dios es algo que contagia, es algo que anima a otras personas. Entonces aquí tenemos a un pueblo totalmente animado y por eso nosotros tenemos que animar a nuestros hermanos. Tú que estás como cabeza de ministerio, estás ahí para animar a las personas que pertenecen al ministerio. Porque tenemos que ser así. Ese es el llamado para nosotros los líderes. ¿Ustedes se imaginan nosotros los pastores aquí bien desanimados con ustedes? Por favor, ¿en qué nos vamos a motivar? ¿Carlos? ¿Gravísimo? ¿Gravísimo? Entonces, ¿por qué tener fe en Dios que las cosas van a mejorar? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué confiar en Dios en que todo va a salir bien? Ya hemos dicho 2 cosas muy importantes. Número 1, a ver, los 3 haces. Aumenta. Segunda, anima. Muy bien. Tercero, porque al hacerlo adoro a Dios dándole la gloria. Y lo dejé de último a propósito. Hubiera podido empezar por ahí, pero lo dejé de último a propósito.
Esperar que Dios te ayude. Iglesia, ¿están conmigo? Esperar que Dios te ayude, esperar que Dios va a hacer el milagro, esperar que la respuesta se va a dar. Ese es el mejor cumplido que tú y yo podemos hacerle al Señor. El mejor cumplido que le podemos hacer a Dios es: yo confío en tu palabra. Yo confío en tu palabra. Ese es el mejor cumplido que le puede hacer un hijo a papá y a mamá: yo creo en ustedes. Ese es el mejor cumplido que un hijo le puede hacer a sus padres: yo creo en ustedes. El mejor cumplido que nosotros le podemos hacer a nuestro papá Dios, a nuestro Padre Celestial, es decirle: yo creo en ti, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo que tú vas a hacer ese milagro, yo creo que tú me vas a cuidar, yo creo que tú me vas a sacar de esta situación tan dura por la que estoy pasando. Entonces, te voy a invitar a mirar un pasaje de la Biblia, el versículo que quiero mostrarles, y es primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Vamos a retroceder en la historia. Vamos a retroceder. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que David se fue a enfrentar a ese gigante? ¿Lo hizo basado en la confianza que él tenía en sí mismo? Esa sería la gran pregunta. ¿Será que él se estaba basando solamente en su habilidad para tirar esa onda? No se equivoque. Miren lo que dice el versículo 46. Cuando él sale y enfrenta al gigante, miren las palabras que le dice al gigante a voz en cuello para que todo el mundo escuchara. Y le dice al gigante: hoy el Señor te conquistará. Y lo estaba mirando a los ojos, así, hacia arriba, hacia arriba. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Oye, qué seguridad. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y así fue. Cuando ese gigante cae con la misma espada que le dio Lidia a levantar esa espada porque era muy pesada, con esa misma espada lo decapitó. Esas eran costumbres de guerra en el Antiguo Testamento. Pero mire, la fe de este muchacho: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. No solamente era él iba por todo el ejército. Eso es fe de la buena. Y después dice: y voy a esparcir todos esos cadáveres para que los animales salvajes se los coman, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Ay, aleluya! Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amados, allá es que tenemos que llegar nosotros. Y tenemos nosotros una ventaja tan grande de David, porque nosotros ahora somos del Nuevo Testamento, que ya podemos mirar hacia atrás y todos ellos son un ejemplo para nosotros. Y ahora tenemos a Jesucristo, y ahora no actuamos solos, actuamos en el nombre de Jesús, y por eso podemos enfrentar cualquier demonio, cualquier enfermedad, cualquier adversidad en el nombre de Jesús. Y Él ha dicho que en el nombre de Jesús venceremos. Tienes que decirle al enemigo: te voy a cortar la cabeza, te voy a aplastar en el nombre de Jesús. Pero muchas veces estamos corriendo, asustados, porque nos está atacando. Tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Todo lo puede. Nada le queda grande. Él es el creador de los cielos y la tierra. Creó las galaxias. No nos va a ayudar a salir de ese problema. Ese problema es nada a los ojos del Señor. Más adelante veremos un pasaje de un hombre que también nos da una lección de fe. Recuerden la historia. Después voy a hablar de él. Necesitaba una sanidad de uno de sus seres que apreciaba. Y el Señor dice: listo, voy a ir a tu casa. Y dice: no hay necesidad de que vayas a la casa. Una sola palabra tuya bastará. Eso es fe de la buena. Solo es creer que Dios, una palabra, y se va a hacer el milagro. No hay que ir a Jerusalén a buscar el milagro.
No hay que subir al monte Carmelo. No, es creer que Dios está de nuestro lado. Es simplemente eso, creer que tenemos al mejor Dios porque es el único, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Cuando esperamos que Dios traiga la respuesta, cuando esperamos que Dios haga el milagro, cuando esperamos que Dios cumpla su promesa, ese es el mayor cumplido que le podemos hacer a Dios. Y Dios saca pecho para que más o menos estoy comparando a Dios como cuando uno compara a los padres humanos. Cuando al hijo le va bien, a la hija le va bien, uno saca pecho. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Dios saca pecho cuando tú y yo confiamos en Él. Cuando le creo, cuando digo, sí Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro en mi vida, yo sé que tú me vas a ayudar, no estoy solo. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la circunstancia, creer que no estamos solos, que Dios nos va a ayudar a salir del otro lado. Más adelante hablaremos de Abraham, un hombre que sale y Dios le da promesa y pasan los años, y él no ve nada, pero siguió creyendo. Llevas muchos años esperando la promesa, llevas muchos años esperando el milagro, siga creyendo, siga confiando que vas a ver la gloria de Dios. La vas a ver, créalo. Estaba estudiando la biografía de William Carey. William Carey, un pastor bautista del siglo XVIII, conocido como el padre de las misiones modernas. El padre de las misiones modernas. Estudia la vida de William Carey, no tengo tiempo ahora, pero él cambió el mundo en sus días por causa de su fe. Pasó a la historia como un hombre de fe. Y él tenía una frase. William Carey se hizo famoso por su fe, pero tuvo una frase que trascendió hasta el día de hoy. Todavía hablamos de William Carey, siglo XVIII, y hablamos todavía de William Carey. Él tenía una frase que gobernaba su vida, acostumbraba a decir esto: espera grandes cosas de Dios y luego intenta grandes cosas para Dios. Voy a volver a leer eso. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Todo lo que Él hizo, todas las obras que hizo para bien de la humanidad en su momento, todo lo hizo porque Él esperaba cosas grandes y por eso intentaba cosas grandes. Cuando tú tienes una fe de la buena, cuando tú crees en el Dios Todopoderoso, el que es el grande, el omnipotente, lo único que podemos hacer es intentar cosas grandes para nuestro Rey y para nuestro Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy Dios, a través de la palabra, nos está diciendo: esperemos grandes cosas para Dios. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: espera cosas grandes de Dios en tu vida. Dígale: espera cosas grandes. Hoy el Señor nos está confirmando, iglesia. Hoy Dios nos está diciendo que en esta década de la visión que empezamos este año, nuestro Dios Trino va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios va a levantar nuestra iglesia. No escuché. Dios va a levantar nuestra iglesia y va a hacer cosas grandes en esta década. Milagros vamos a ver. Vidas transformadas, hogares, familias, pero sobre todo yo voy a ver hombres y mujeres levantarse en fe en esta iglesia. Voy a ver en esta década hombres y mujeres que no tenían fe para orar por un enfermo, los voy a ver diciendo: en el nombre de Jesús es sano. Voy a ver en esta década hombres y mujeres en la iglesia que le han dado miedo, que tienen temor de los demonios, que salen corriendo ante cualquier cosa que el enemigo haga. Los voy a ver diciendo: en el nombre de Jesús te tienes que ir, demonio inmundo. No puedes seguir azotando mi casa. No vas a azotar mi hogar en el nombre de Jesús. ¿Tú puedes creer eso? Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Como aplicación, para terminar, porque si no me voy de vigilia con ustedes.
Mateo capítulo 9, versículo 29. Mateo 9, 29. ¿Ya están ahí? Dice la palabra: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole. 2 ciegos. Después hablaremos de los ciegos. Hoy no vamos a hablar de los ciegos, pero qué fe. 2 ciegos gritándole. Era la oportunidad de sus vidas. No podían dejar pasar esa oportunidad. Y están gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Ellos habían escuchado hablar de muchas sanidades que Jesús hizo, milagros que Jesús hizo. Esta es la oportunidad para ellos y están gritando. No lo pueden ver, pero sí están escuchando. Y gritan: Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, hablando de Jesús: ¿creen que puedo sanarlos? ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué pregunta? El Señor quería era ver qué respondían ellos, ¿cierto? ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor. Yo me imagino con la fuerza que lo dijeron. Sí, Señor, le respondieron. Y el Señor entonces dice su palabra, les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Este pasaje, iglesia, es revolucionario. Nosotros los bautistas reformados hacemos mucho énfasis en la soberanía de Dios, hacemos mucho énfasis en que no depende del hombre, todo depende de Dios. Ese es nuestro énfasis, claro que sí, y seguimos haciendo ese énfasis. Pero a veces perdemos de vista pasajes como estos. Si bien es cierto que Dios es soberano, si bien es cierto que Dios hace lo que quiera con nosotros, así creamos o no creamos, pero muchas de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida dependerá si creemos y confiamos en que Él lo va a hacer. ¿Están conmigo? Esta es una verdad profunda. Espero que este texto hoy revolucione tu vida, porque nos toca a nosotros escoger. Nos toca a nosotros decidir cuánto es que Dios nos va a bendecir, cuántas respuestas a tus oraciones vas a obtener. Eso depende, tú escoges, tú eliges cuánto te va a usar Dios en este mundo. Tú eliges. ¿Por qué? Porque la fe es la llave que abre las puertas del cielo, así de sencillo. Milagros van a llegar a tu vida solamente cuando tú deposites la fe en el Señor. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. En tu nombre lo voy a hacer. Conforme a tu fe, así se hará. Oro al Señor y nos preparamos con un cántico para que adoremos al Señor. Pero yo seguiré orando por la iglesia. Vamos a seguir orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros, porque es muy importante que en esta campaña, que en esta serie, nuestra fe aumente. Nuestra fe crezca. No puede ser igual a la que tenemos acá. Yo anhelo, yo como pastor, que en esta serie yo crezca en fe. Yo anhelo que mi fe esté más robusta cuando termine esta serie con ustedes. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a entrar en un momento de oración para terminar. No te distraigas, por favor. Cierra tus ojos un momento. Con base a lo que escuchaste en esta noche, habla con Dios un momento. Habla con Él. Y si te sabes la canción, canta con nosotros una oración cantada al Señor. Necesitamos que Dios aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe.
Yo también creo. ¿Usted cree? Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder.